va un poco enfocado a eso, ¿no? Es decir, en definitiva, que es un niño con alta sensibilidad, que tiene esa capacidad para captar mucho el valor de las cosas, ¿no? Y desde ahí él lo tiene que manejar, ¿no? ¿Qué le sucede a un hijo con alta sensibilidad? Que tiene una valoración, como hemos dicho, que capta mucho más todo, que capta hasta los matices, que va a reflexionar y ir hasta el fondo de las cosas, ¿no? Entonces, él tiene que entender esto, ¿no? Y esto tiene el riesgo, ¿no?, de que, claro, las cosas me afecten mucho, ¿no? Entonces, él tiene que aprender que esta afectación tiene que estar orientada siempre, ¿no?, a un bien para otros y para él, ¿no? La reactividad emocional es alta, es decir, que las cosas la afectan con mucha intensidad, ¿no? Podríamos decir, en el momento actual tan doloroso que vivimos, pues serían aquellos niños o adultos que con la realidad de la guerra en Ucrania, pues les impactarían fuertemente las imágenes, se les quedarían profundamente grabadas y podrían estar, pues, los niños llorando todo el día, acordándose, muy tristes, ¿no? Porque, y haciéndose muchas preguntas, ¿no? Porque están ahí, ¿no?, dándole vueltas reflexivamente a todo lo que han captado, ¿no? Tenemos que aprender todos a crecer desde lo que somos, ¿no? Y un niño altamente sensible de lo que es su sensibilidad, aceptando que todo le afecte más y, por lo tanto, su tristeza sea más intensa, su alegría sea más intensa y a veces también sus frustraciones sean más intensas, y él va a ir progresivamente comprendiendo eso y desde la comprensión irlo aprendiendo a gestionar, ¿no? Bueno, como personas que las vas, si reciben ese acompañamiento adecuado, las vas viendo crecer, ¿no? Crecer y desplegarse, ¿no? Son de esos casos que dices, bueno, ¿no?, qué proyección tan bonita cuando tienen el acompañamiento adecuado, ¿no? Creo que en todo adolescente interiormente hay mucho, ¿no?, hay mucha inquietud, ¿no? Saben lo que está en juego. Saben que son personas que crecen en la vida adulta a asumir su propia existencia y tenerla que enfocar, ¿no? Entonces, eso está ahí. Y en un niño con alta sensibilidad, muchísimo más. Hoy entrevistamos a Ruth de Jesús, orientadora familiar. Es doctora en Humanidades y Ciencias Sociales, también psicopedagoga y diplomada en Pedagogía. Además es licenciada en Magisterio de Educación Especial y actualmente es profesora de Psicología en la Universidad Francisco de Vitoria. Dentro de esta disciplina está especializada en afectividad y adolescencia. Buenas tardes, Ruth de Jesús. Eres orientadora familiar, doctora en Humanidades y Ciencias Sociales y psicopedagoga, y dentro de la disciplina de la psicología, pues eres especialista en afectividad y adolescencia, y por eso me gustaría hablar contigo del tema de las personas de alta sensibilidad, que es un tema muy relacionado además con la afectividad. Y lo primero que quería preguntarte, porque como hoy en día tendemos a ponerle nombre a todo y nos gusta tener muy claras las categorías, si realmente esto de la alta sensibilidad es un tema cultural, existe de verdad, hay personas altamente sensibles y personas que no, todos somos altamente sensibles porque hoy en día tenemos las emociones a flor de piel, o cómo tú lo describirías, o qué análisis harías de entrada de este tema. Bueno, dentro de la comunidad científica, lógicamente, se respondería de manera distinta a las preguntas que me planteas, ¿no? Pero a todas te diría que sí. Es decir, hay personas, lo que hoy entendemos o se ha tipificado o categorizado como altamente sensibles, sí. ¿Es verdad que hoy vemos que hay un porcentaje muy elevado de personas altamente sensibles? Sí. Por lo tanto, ¿hay factores culturales que están influyendo en la alta sensibilidad? También, ¿no? Entonces, creo que un poco a lo que has planteado, todo podemos responder afirmativamente, ¿no? Es decir, es verdad que podemos decir que a lo largo de toda la historia y en todas las culturas hay personas que han destacado por esta alta sensibilidad, ¿no? Pero también es cierto que en nuestra cultura actual, ¿no?, destacaríamos frente a otras culturas, otros momentos históricos, ¿no?, por esta alta sensibilidad, ¿no? Y esta alta sensibilidad, en el caso de los niños, bueno, empiezo por el principio, que sería cómo podemos distinguir o hacer un pequeño diagnóstico, por así decir, porque no sería un diagnóstico, supongo, ¿no? O sea, lo entendemos como un rasgo del carácter de entrada, ¿no?, el tema de la alta sensibilidad, más que como algo más definitorio de la persona, ¿o no? Sí, podría considerar un rasgo del carácter, sí. ¿Y cómo podemos ver si nuestros hijos tienen este
O sea, porque a lo mejor cualquier niño nos podría parecer que lo tiene, o hay rasgos definitivos o específicos que son muy claros. Bueno, ahí siendo, bueno, pues fieles, ¿no?, a la psicóloga que acuñó el término, Elaine Aron, ella establece como 4 criterios, ¿no? Entonces ella sí que dice, bueno, si queremos hablar de personas altamente sensibles, tendríamos que tener en cuenta estos 4 criterios, ¿no? Entonces son personas que están sometidas a una sobreestimulación, ¿no? Es decir, que captan muchísimo más estímulos que el resto. Y esos estímulos son tanto sensoriales, es decir, que van a captar más ruidos, también en lo táctil, ¿no? Van a ser mucho más sensibles a las texturas, a las luces, etcétera, es decir, a todo lo sensorial, como a toda la realidad, es decir, que son niños que te van a fijarse en detalles que tú no te habías dado ni cuenta, ¿no? Y te van a decir, pues mira, me he fijado que a esta persona le pasaba tal cosa, o que ha cambiado en esto, o que ha hecho este gesto, o ha hecho este comentario, ¿no? Es decir, tienen una gran capacidad para captar gran cantidad de estímulos, ¿no? Pero todos estos estímulos que captan, además, los profundizan mucho, los reflexionan con muchísima profundidad, ¿no? Entonces, podríamos decir que son personas con muchísima interioridad, ¿no? Donde, pues eso, esa reflexividad, esa relacionalidad, esa búsqueda del porqué, del para qué de las cosas, ¿no? Se une a toda esta información que tiene la capacidad de captar de la realidad, ¿no? Y claro, con todo esto, la reactividad emocional es alta, es decir, que las cosas la afectan con mucha intensidad, ¿no? Podríamos decir, en el momento actual tan doloroso que vivimos, pues serían aquellos niños o adultos que con la realidad de la guerra en Ucrania, pues les impactarían fuertemente las imágenes, se les quedarían profundamente grabadas y podrían estar, pues, los niños llorando todo el día, acordándose, muy tristes, ¿no? Porque, y haciéndose muchas preguntas, ¿no? Porque están ahí, ¿no?, dándole vueltas reflexivamente a todo lo que han captado, ¿no? Y todo esto, lógicamente, lo que les lleva es a una empatía muy fuerte con los otros, ¿no? Entonces, Elaine Aron plantea estos 4 criterios, ¿no?, como distintivos, ¿no?, de la alta sensibilidad, ¿no? Hay quienes, bueno, pues plantean, el mismo una alumna me planteaba en clase, ¿no? Y aquellas personas que sí que son altamente emotivas, es decir, que sí que las cosas la afectan con intensidad, que las reflexionan, que las profundizan, pero no tienen una alta sensibilidad para lo sensorial, es decir, que no, bueno, pues no captan muchos sonidos o no les saturan, podrían ser altamente sensibles, bueno, siguiendo estos criterios no, pero bueno, podríamos tener también otros puntos de vista en los que podríamos considerar que estarían dentro también en definitiva, de una sensibilidad emotiva muy alta, ¿no? Y eso influye mucho en el desarrollo de la persona, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, ¿en qué nos condiciona como educadores saber o poder distinguir a lo mejor ese rasgo? Y ¿tendríamos que cambiar alguna de nuestras actitudes? ¿Hay algo en lo que los padres nos viene bien conocerlo? ¿O realmente debemos educar igual? Aunque, hombre, nunca se debe educar igual, pero quiero decir, hay un cambio sustancial por el hecho de que el niño tenga mucha sensibilidad, claro, más de lo normal. Sí, efectivamente, ¿no? Eso es verdad, lo complejo que tiene la educación, y por eso ¿no?, proliferan programas que nos ayuden, ¿no?, en esta tarea, que quienes estamos en ello constatamos, ¿no?, que el reto es eso, poder responder a cada uno como es, ¿no? Y cómo respondemos al hijo que tenemos, que es altamente sensible, ¿no? Claro, si nosotros lo somos, ¿no?, pues nos va a ayudar, ¿no?, a saber comprender cómo él recibe las cosas. Pero ¿qué sucede si yo como padre no me identifico ahí, ¿no? Lo que hay que entender es que es verdad que aquello que yo digo a este hijo le va a afectar de manera diferente a otro, ¿no? Esa sensibilidad hace que el impacto de lo que yo le digo y del cómo se lo digo es mucho mayor, ¿no? De hecho, a veces el cómo puede tener tanto impacto que hasta anule el qué le estoy diciendo, ¿no? Si son los niños que tú le estás diciendo algo que sí, pues que hay que precisarlo, ¿no?, porque no lo está haciendo bien, etcétera, pero si se lo dices excesivamente enfadado, con mucha rabia o con mucha agresividad, ese cómo les bloquea profundamente y probablemente no capten el mensaje de fondo, ¿no?, y les deje, pues, un impacto mucho mayor, ¿no? Entonces, es verdad que hay que cuidar, ¿no?, el cómo le decimos las cosas para que el mensaje pueda llegar, ¿no?, sabiendo que la sensibilidad es mucho mayor, ¿no? Quizá algunos de los padres están diciendo, pero bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Criamos hijos como entre algodones, ¿no?, siguiendo un poco? Claro, es que a veces es verdad que da la sensación de que ese es un poco el riesgo, que parece como que a mí misma me surge la duda de si eso puede llevar a convertir niños, a hacer niños tiranos, los típicos niños que, por si acaso, como a este niño todo le afecta mucho, vamos a tener cuidado que
y al final el niño sabe perfectamente por dónde tirar, ¿no? También. Sí. O a veces puedes decir, no lo estoy preparando para la vida, porque la vida no todo el mundo le va a decir las cosas como él necesita escucharlas, ¿no? Entonces podemos tener esa inquietud lógica, ¿no? Porque la responsabilidad como padres es prepararles para la vida, ¿no? Pero precisamente el principal trabajo que tenemos como educadores es que la persona se conozca y se comprenda, ¿no? Porque la persona que tiene una alta sensibilidad tiene que comprenderse, ¿no? Y saber desde su alta sensibilidad madurar, ¿no? Y entender que le afectan las cosas mucho más que le afectan a otras personas, ¿no? Que el cómo le afecta mucho y que puede desdibujarlo el qué le están diciendo, ¿no? Que su empatía también le tiene que ayudar a ver los cómo, ¿no? El que a lo mejor, oye, pues si alguien me lo dice de una manera totalmente descontrolada, no es algo personal, que puede ser otros factores que hacen que esta persona pues esté más agresiva o más violenta, es decir, van a tener que madurar conociéndose y comprendiendo cómo son, ¿no? Entonces, realmente nuestra tarea como padres es fundamentalmente que se ayudan a conocer, ¿no? Y a poder comprender cómo es su afectividad y a poderla saber gestionar, ¿no? Sí, y entonces en esa línea, volviendo un poco al origen de lo que planteábamos de si existen las personas con alta sensibilidad y tal, decíamos que es un poco cultural, también entiendo que eso se puede educar, o sea que si a ti te afecta mucho cómo te dicen las cosas, también se puede trabajar sobre ello, o sería un poco anular un poco la personalidad del niño, trabajar sobre ello para que no le afecte tanto, o que unas imágenes pues lo que hemos vivido de la pandemia, tal, pues también según cómo los padres lo enfoquen, los niños bajarán el rango de sensibilidad o lo subirán en función de la actitud de los adultos, o es algo que es muy innato y no es fácil modificar. Bueno, los niveles de intensidad son educables y también el cómo yo gestiono mis niveles de intensidad, ¿no? El reto que tenemos con las personas altamente sensibles, ¿no? Que podríamos considerar más o menos que tienen un rasgo, una tendencia así de carácter, ¿no? Es que es verdad que están mucho más en riesgo de sufrir más y de incluso de presentar sintomatología pues, depresiva, etcétera, pero que si cuentan con una buena educación, al revés, pueden ser personas, ¿no? que destaquen, ¿no? por una mayor capacidad de desarrollo personal, de felicidad, ¿no? Es decir, que bueno, hoy hablamos hasta del don de la alta sensibilidad, ¿no? Porque puede ser un don cuando está bien enfocado y educado, ¿no? Entonces dices, bien, vamos a entonces, ¿cuál es ese orientar bien para que nuestros hijos estén dentro de, no de los que, pues, tristes, depresivos o inseguros o tal, sino de los que, pues, oye, su don, ¿no? Lo han reconocido, lo han desarrollado y lo han potenciado, ¿no? Y bueno, pues son personas en definitiva con una capacidad de amar o una posibilidad de capacidad de amar verdaderamente extraordinaria y por lo tanto de hacer y enfocar su vida de manera muy valiosa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo, ¿no? Bueno, pues va un poquito en esta clave, ¿no? En esta clave en el que, es decir, ellos puedan comprender que las cosas le afectan con mucha intensidad, ¿no? ¿Y de qué les está hablando esta intensidad? ¿No? La intensidad me habla siempre, a mí siempre hay dos palabras que insisto mucho cuando hablo de afectividad, ¿no? Porque la afectividad está relacionada con la valoración, ¿no? Las cosas me afectan en función del valor que yo les doy, ¿no? Entonces, ahí me parece que está siempre la clave educativa, ¿no? ¿Cómo quiero educar bien en la afectividad de mis hijos? En la medida en que yo les eduque a saber valorar bien las cosas. ¿Qué le sucede a un hijo con alta sensibilidad? Que tiene una valoración, como hemos dicho, que capta mucho más todo, que capta hasta los matices, que va a reflexionar y ir hasta el fondo de las cosas, ¿no? Entonces, él tiene que entender esto, ¿no? Y esto tiene el riesgo, ¿no? De que, claro, las cosas me afecten mucho, ¿no? Entonces, él tiene que aprender que esta afectación tiene que estar orientada siempre, ¿no? a un bien para otros y para él, ¿no? Entonces, decir, bueno, que me entristece muchísimo que mi amigo le he visto triste porque se ha muerto su padre y es que además lloro porque empatizo totalmente con la muerte del padre de mi amigo. Qué bien. Vamos a ver cómo esto lo convertimos en una capacidad de hacer un bien muy grande a tu amigo, ¿no? Y en también tú disfrutar, pues nos ayuda a darnos cuenta de los bienes que tenemos, ¿no? Y saberlos agradecer, ¿no? Entonces, va un poco enfocado a eso, ¿no? Es decir, en definitiva, que es un niño con alta sensibilidad, que tiene esa capacidad para captar mucho el valor de las cosas, ¿no? Y desde ahí él lo tiene que manejar, ¿no? Perdón.
No, bueno, así cerrando un poco era, Sí. claro, que lo que es triste lo va a percibir con mucha tristeza, lo que es alegre también lo va a percibir con mucha alegría, ¿no? Entonces, él tiene que darse cuenta de esto, ¿no? Y poderlo saber integrar, Vale. ¿no? Adecuadamente. Podríamos decir entonces que a lo mejor a este tipo de niños hay que ayudarles a salir de sí mismos, ya que todo eso que tanto les afecta, un poco lo que acabas de decir, ¿no? Que ellos, que les sirva para darse y no para cerrarse, a lo mejor. Y entonces, el tema de los niños de alta intensidad y alta demanda, ¿estaría relacionado con los niños de alta sensibilidad por el tema de la reactividad o no tiene por qué tener que ver? Podría ser, ¿no? Podría ser, sí, sí, sí. En relación un poquito a lo que decías anteriormente de abrirse, recordemos que los niños altamente sensibles son muy empáticos, ¿no? Lo que hay que ayudar es a saber enfocar muy bien su empatía, ¿no? Es decir, al final, que esta empatía no me genere como una simpatía, como algo que me anule, sino que me lleve siempre a eso, me oriente a hacer cosas valiosas por los otros, ¿no? Es decir, el ser humano es fascinante, pero somos seres totalmente necesitados, porque todo lo tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que aprender cómo gestionar nuestra empatía y orientarla bien, ¿no? Y porque no basta solo con ser empáticos para saber querer muy bien a los otros, hay que traducir esta empatía en una capacidad de saber querer, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es lo que nosotros tenemos que educar, ¿no? Entonces, me comentabas, ¿no? Esto tiene que ver con la alta intensidad o con la alta reactividad, ¿no? Exacto, ¿no? Es decir, al final, la intensidad emocional tiene que ver con captar las cosas con mucho detalle, ¿no? Y la reactividad también, es decir, cuanto más me afecta algo, más voy a reaccionar ante lo que me afecta, ¿no? Entonces, bueno, y además, si yo soy una persona, como hemos visto, muy reflexiva, pues esto que he procesado es que además se va a quedar conmigo, no solo es un impacto de un momento, no solo es un flash que digo, ay, pobrecito, o esta imagen, no, sino que se va a quedar en mí y le voy a estar dando vueltas, lo voy a estar reflexionando, por lo tanto eso va a hacer que se ahonde aún más el modo como me ha afectado, ¿no? El sentimiento que me genera. Y esta actitud, entiendo que en una familia más grande, a lo mejor más de 2 hijos, un niño así, o 2, o los que haya en cada familia, porque si es muy cultural además, pues supongo que habrá numerosos niños así, no sé cómo, si los ves mucho en consulta o no, pero eso puede generar conflictos más a menudo y más complejos en las familias, a lo mejor en la relación entre un niño que tiene una alta sensibilidad y su hermano que no la tiene, que a lo mejor es más brusco. ¿Cómo los padres podemos facilitarles a ambos esa relación o también, pues yo creo que puede surgir a lo mejor el miedo de los padres a según cómo gestionas tal, sabes que el niño te va a salir por un lado que dices, madre mía, mejor vamos a dejarlo estar, entonces el otro percibe una injusticia, ¿cómo hacer? Ya está, directamente. ¿Cómo hacer? No, bueno, yo creo que... Bueno, además, bueno, por experiencia propia, una familia con hermanos siempre es un regalo y es una escuela de vida, ¿no? Entonces, precisamente la riqueza, ¿no?, que implica la diversidad, ¿no?, es lo que más nos ayuda a saber encontrar el lugar que cada uno tiene, ¿no? Entonces, una familia precisamente es la riqueza de que, bueno, uno es altamente sensible, como otro, pues es otra cosa y cada uno va a destacar por los dones y las cualidades que tiene, ¿no? Entonces en la familia se aprende ese reto maravilloso de la diversidad, de ver en eso una riqueza y una complementariedad. Y es algo que no es fácil aprender y que no, lógicamente más se aprende habiendo conflicto y solucionando los conflictos, habiendo choques y solucionando los choques, ¿no? No hay aquí, ¿no?, el modo idílico de decir, no, cada uno es como es, valoramos cómo es cada uno, aprendemos unos de otros, bueno, eso se aprende y eso se interioriza pues en la discusión, ¿no? Cuando uno llora muchísimo porque otro le ha fastidiado y el otro dice, bueno, pero es que es un flojo, y en ese hablar de que uno es flojo y el otro pues a lo mejor así demasiado brusco, pues en ese conflicto que va a surgir y que tiene que surgir, aprendemos, ¿no?, y descubrimos pues la sensibilidad de uno, la fortaleza de otro, el que es más sensible aprende de la fortaleza de su hermano y el que pues tiene a lo mejor esa cierta dureza aprende de la sensibilidad del otro, ¿no? Entonces tenemos ese gran reto, ¿no?, en una familia de ver que esa diversidad, que va a ser fuente sí o sí de conflicto, es y tiene que ser siempre una oportunidad de un aprendizaje, ¿no? Con otros descubro otras formas de ser que me enriquecen, ¿no?, y que no me quedo encapsulado, ¿no? Hablábamos al inicio de esta posible etiqueta y de los riesgos que tienen las etiquetas, ¿no? A veces quizá un ambiente mucho más reducido en el que etiquetemos, ¿no?, pues no dejamos a alguien crecer en esa etiqueta, ¿no?, con el riesgo que tiene, ¿no? Entonces una persona altamente sensible crece y se enriquece teniendo a su alrededor
otras formas de ser, ¿no? Que me complementan, ¿no? Entonces, pero eso, insisto, no es fácil porque evidentemente el choque va a surgir y la gestión y el afrontamiento de esos conflictos o de esos choques es donde vamos a aprender, ¿no? Y en los colegios, entiendo que también, no lo sé, pero es más difícil la adaptación para un niño con alta sensibilidad, supongo, al colegio. Y los colegios deben, o incluso supongo que gestionan de alguna manera la adaptación de un niño así, igual que otros tipos de rasgos del carácter, de personalidad. Claro. ¿Hay una forma, o sea, deben ponérselo un poco fácil o no, o todo es igual? ¿Cómo hacemos, no? Bueno, es muy complicado, ¿verdad? Porque el colegio, no existe el colegio perfecto, sino casi el perfecto para cada niño, ¿no? Sería un niño que entraría dentro de esta categoría que hemos dicho de persona altamente sensible, precisamente la alta sensorialidad les facilita siempre colegios mucho más pequeños, ¿no? Una persona con alta sensorialidad se fatiga mucho más, es decir, realmente una persona altamente sensible acaba mucho más cansada, ¿no? Porque claro, es que está sometido a una sobreestimulación muy grande, ¿no? Entonces son aquellos niños que es que te vienen agotados, pero agotados y extenuados pues de una salida, de una excursión, de algo en el que hayan ido y que ha habido mucha gente o muchos estímulos, ¿no? Entonces esto también es muy importante que uno lo entienda, ¿no? Para que comprenda también su fatiga y también la sepa gestionar, ¿no? Y la sepa un poco cuidar, ¿no? Entonces eso pues evidentemente no es lo mismo cada niño, entonces pues para un niño, pues si es un colegio enorme, pues un niño altamente sensible lo va a gestionar peor que si es un colegio más pequeño, ¿no? Claro, uno que dice, bueno, pero es que el colegio es como es y a lo mejor, pues oye, toca ir a un colegio muy grande, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Pues ahí es el reto del educador y en la medida en que la educación se facilite, que las ratios sean más reducidas para que los profesores puedan conocer muy bien a cada alumno y puedan tener un acompañamiento lo más personal posible, podremos dar la respuesta que cada uno necesita, ¿no? Porque tú antes apuntabas, ¿no? Decir, claro, ¿cómo hacemos en casa cuando, claro, no puedes tratar a todos igual y eso se interpreta como injusto, ¿no? Porque parece que la justicia es como la justicia civil, que tiene que ser a todo el mundo igual, ¿no? Sin embargo, verdaderamente el sentido de la justicia es dar a cada uno lo que necesita o lo que requiere, ¿no? Y eso es algo que en la vida familiar tiene que quedar muy claro. Cada uno somos distintos, cada uno tenemos un valor, cada uno aportamos algo y cada uno tenemos unas necesidades, ¿no? Y desde eso educamos, pues también en un centro educativo, ¿no? Esto es algo que en mi experiencia como orientadora siempre ha sido como debate y sigue siéndolo, ¿no? Y esto puede, bueno, generar en la gente que lo está escuchando, pues opiniones diversas, ¿no? Pero decía, no, pero ¿cómo vamos a marcar diferencias entre los alumnos? ¿Cómo a uno les vamos a pedir esto y a otros otro? Sí, porque este es de una manera y este es de otra, y este necesita unas cosas y este necesita otras, ¿no? Entonces, si realmente queremos dar una respuesta educativa adecuada, tenemos que adaptarnos a las necesidades de cada uno, ¿no? Y eso un docente solo lo puede hacer si le facilitamos reduciendo el número de alumnos, ¿no? Para tener un acompañamiento y una relación mucho más personal, ¿no? En la alta sensibilidad y en todos, pobres. En todos, exacto, y en todos. Y entonces, al aterrizaje como padres, al aterrizaje del colegio, un niño que pueda ser así, y hablabas de reposar esas emociones, tanto si vienen del cole como si vienen de una excursión, como si han tenido una emoción fuerte, una discusión con una amiga, ya sea una niña de 15 años, un niño de 15, o sea, de 10, de 15... ¿Cómo se hace eso de reposar? Porque suena muy bonito, pero hay algún... O sea, reposar significa simplemente dejar su espacio o trabajarlo de alguna manera. Muy bien. Bueno, yo creo que, claro, ahí hay que ir viendo mucho también las edades, ¿no? Bueno, es verdad que nuestra cultura y nuestra sociedad no favorece mucho también la labor educativa de los padres, ¿no? Es decir, que también pues las exigencias profesionales nos ahogan mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, recuerdo un caso de una niña de 3 años, ¿no? Claro, que su integración a un colegio, ¿no? Con 3 años no está siendo igual que la del resto, entonces se fatiga muchísimo y llegaba, por ejemplo, al final del primer trimestre agotada, ¿no? Y uno, pues reflexionando con los padres, ¿qué es lo mejor para ella? Y dices, realmente lo mejor es que esta niña no tenga una jornada como la que está teniendo, ¿no? Es decir, tiene 3 años y lo idóneo es una jornada pues de 9 a 12, de 9 a 1, tal. Y dices, bueno, qué bien, porque en este caso se podía hacer, la madre lo podía asumir, ¿no? Entonces, claro, pero el problema es que no siempre pues podemos tener esa disponibilidad para poder eso, acoger, ¿no? Entonces, ¿cómo acojo a una niña de 3 años que en su incorporación está agotada y llega al final de trimestre que decía, es que, ¿no? Tiene una reactividad, se enfada por todo, y dice, ¿y qué le pasa? Que está agotada. ¿Y qué necesita? Una jornada más reducida, ¿no? Pues ese es un caso. Pero claro, ¿qué necesita la de 15? ¿No? Pues sí necesitan ese espacio de interioridad y de silencio, pero siempre nos necesitan.
¿no? Nos necesitan ¿para qué? Vuelvo a lo mismo, para poderse entender, para que puedan comprender qué les pasa, ¿no? Para que se puedan aceptar, porque no es fácil, porque ellos se dan cuenta que sufren más que el resto. Y ellos, si además tienen hermanos, dirán, oye, ¿por qué mi hermano pues está tan contento? Porque yo a lo mejor he sacado un 7 y estoy sufriendo un montón. Y no me gustaría tomármelo tan a pecho. Y mi padre me dirá, pues ¿para qué te enfadas tanto con un 7? Si está fenomenal. Y me lo están diciendo mis padres, pero a mí me sigue doliendo. Y luego mi hermano está con un 5 dando saltos de alegría. Y además casi no había estudiado. Y está feliz de la vida, ¿no? Y él dice, ¿y por qué yo? Porque a mí me afecta esto y de este ejemplo 1000 más, ¿no? Entonces, cada vez dices, ¿cómo le ayudamos, no? Porque no basta con que le digamos, hijo, esto no tiene importancia, para nosotros no la tiene, porque la está teniendo para él, ¿no? Entonces, ahí está esa posibilidad siempre de esa escucha, ¿no? Y de ese poderle ayudar a comprender lo que le está pasando, ¿no? Y a cómo él puede irlo gestionando. Y que en esta verdad, que en esta cultura de la inmediatez, ¿no? Todos queremos resolver lo que nos pasa ya, ¿no? Y también a ellos querrían decir, bueno, me encantaría que gestionar mi sensibilidad fuera tan fácil como hacer clic en el móvil, ¿no? O como que dices, no, está muy bien como eres y vas a aprender, ¿no? Y a día de hoy esto te afecta mucho, pero dentro de un año quizá menos, o lo llevarás mejor, ¿no? Pero no va a ser mañana, va a ser dentro de un año, de otro, es decir, tenemos que aprender todos a crecer desde lo que somos, ¿no? Y un niño altamente sensible de lo que es su sensibilidad, aceptando que todo le afecte más y por lo tanto su tristeza sea más intensa, su alegría sea más intensa y a veces también sus frustraciones sean más intensas y él va a ir progresivamente comprendiendo eso y desde la comprensión irlo aprendiendo a gestionar, ¿no? Y por eso son como personas que si reciben ese acompañamiento adecuado, las vas viendo crecer, ¿no? Crecer y desplegarse, ¿no? Son de esos casos que dices, bueno, ¿no? Qué proyección tan bonita cuando tienen el acompañamiento adecuado, ¿no? ¿Podemos fomentar que esas reacciones emocionales tiendan más hacia la alegría que hacia la tristeza de alguna manera? No sé, es una pregunta muy abierta, pero como hablas del acompañamiento, se me ocurre eso, ¿no? Buscar que las emociones que viven les lleven más hacia una vida bueno, no hace falta que estemos todo el día dando saltos, ¿no? Pero que tampoco todo nos lleve al caparazón o a estar deprimidos o tristes, porque además si dices que hay una tendencia más fácil hacia la ansiedad o la depresión. Claro, recordar que hemos dicho que la afectividad es valoración, ¿no? Entonces nosotros educamos la afectividad en la medida que educamos en cómo valorar las cosas, ¿no? Entonces diariamente, en el día a día, enseñamos a valorar, ¿no? ¿Y a valorar qué es? Pues a valorar el día de hoy, ¿no? Y en el día de hoy pues nos han pasado cosas difíciles, ¿no? Pero también hay cosas muy bellas, ¿no? Entonces, ¿cómo les ayudamos? Ayudando a descubrir todo lo valioso, ¿no? Y a poner la mirada en todo, ¿no? Todo lo que en definitiva, si educamos mucho en ese sentido también, en definitiva de gratitud, ¿no? De gratitud por todo lo que hay, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que además ellos van a tener una capacidad para agradecer mucho mejor, porque van a captar mucho más aún todas las cosas buenas, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata, no? De ayudarles un poco a dirigir esa mirada tan aguda que tienen, ¿no? Tan capaz de captar tantas cosas, mucho más hacia el bien y hacia lo valioso, ¿no? Porque eso les orienta en una posición más verdadera ante la vida, porque por muy dura que sea, la vida es bella, ¿no? Aunque pues sea en un campo de concentración, como nos enseñó la película, ¿no? Bueno, pues puedan vivir esa belleza, sabiendo ellos más que nadie que eso no va a quitar la tristeza que le provocan las cosas difíciles, ¿no? Pero sabemos que no solo hay tristeza, ¿no? La clave que hay que entender es que las emociones, más decir, desagradables, ¿no? Como la tristeza o, bueno, pues o la frustración o la ira, tienen un impacto muy fuerte, ¿no? En ellos muy intensamente, ¿no? Entonces, a veces parece que tienen como más fuerza, ¿no? Que las emociones más agradables, ¿no? Entonces, por eso es importante educar en esta mirada, ¿no? En esta mirada hacia lo valioso, ¿no? Y hacia el valor que tiene lo difícil o lo duro, ¿no? Pues mira, esta situación de tristeza, hoy mismo le explicaba en clase a los alumnos que la tristeza junto con la alegría son las dos emociones que más nos cohesionan, ¿no? Que más nos unen a las personas, ¿no? Pues ver que la tristeza
¿qué bien hay en esa tristeza? ¿Qué aprendemos de esta tristeza? ¿No? Pues la tristeza siempre es a lo mejor la pérdida de un bien, y tomar conciencia de eso nos tiene que llevar a agradecer, ¿no? Pues ¿por qué estoy triste? ¿Por qué he perdido a un ser querido? ¿No? Pues es muy duro, ¿no? Pero también esa tristeza me habla del valor de esta persona y me habla de lo que yo puedo agradecer de esta persona, ¿no? También me habla de lo que yo puedo hacer en este momento de tristeza, ¿no? Por los otros, ¿no? Por el legado que esta persona me ha podido dejar, ¿no? Entonces, está, en definitiva, educarles en esta capacidad para captar el bien que encierra cualquier circunstancia, ¿no? Y esta capacidad, cuando les ayudamos y le educamos, insisto, ellas lo tienen en potencia muchísimo mejor que otros, ¿no? Por lo tanto, puede ser un don, ¿no? Puede ser un don. Y en la adolescencia, que hay una búsqueda intensa, tú sabes mejor que yo de esto, así que dejaré que lo expliques tú, de la identidad propia, la afectividad a lo mejor puede tener una pequeña ruptura o dificultades. También ahí se complica más, supongo, la vida de un niño con alta sensibilidad, en las amistades, por ejemplo, también, que se empiezan a forjar amistades con un poco más de fondo. Y pobres adolescentes, ¿no? A veces miramos siempre con miedo a la adolescencia en vez de los padres ponernos en una posición de fortaleza para ayudar a nuestros hijos. Y como ante la alta sensibilidad todavía supongo que más, pero en general ahora que ha habido una pandemia, que ahora la guerra, o sea, que además estamos como muy a la reacción de cada cosa que pasa en cualquier lugar y ¿cómo podemos ayudar a los adolescentes a ubicarse mejor? Aunque ya lo has explicado un poco, pero bueno, bajando más al terreno de la adolescencia. Sí, es verdad que siempre digo que la mejor preparación para la adolescencia es una buena infancia, ¿no? Entonces, si traemos un niño que, bueno, todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Pues lo ha ido respirando, ¿no? En su desarrollo de la infancia, ¿no? Realmente las raíces de la seguridad personal se desarrollan en la infancia, ¿no? La seguridad y la confianza en uno mismo se desarrollan durante la infancia, entonces por eso es tan importante de cara a afrontar una etapa tan apasionante y tan clave como es la adolescencia, donde en definitiva pues nos sometemos a muchísimos cambios, ¿no? Y donde esos cambios, efectivamente, una persona altamente sensible van a tener un impacto mayor, ¿no? Esas emociones que se experimentan con intensidad o más intensidad en los adolescentes, con aún más intensidad se van a experimentar en una persona con altamente sensibilidad. Si hay un retraimiento en un adolescente, en este caso lo va a haber más. Si hay una reflexividad y un analizar todo, pues en este caso aún más, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que ser consciente, ¿no? Es de cómo lo está viviendo, ¿no? y de que podamos estar ahí para darle respuestas a la intensidad y a la profundidad de lo que está viviendo, ¿no? Bueno, es un poco, una persona altamente sensible tiene una interioridad muy grande, ¿no? Que ahora de adolescente se abre a una preguntas más profundas, más existenciales, más vitales, más claves y más personales, ¿no? Es verdad que un niño con alta sensibilidad te hace preguntas muy existenciales, ¿no? Y tú te vas a quedar, Dios mío, ¿no? Porque este niño me pregunta tanto sobre la muerte o tal. Pero cuando es adolescente, esa existencialidad tiene una clave muy personal. Yo no te estoy preguntando sobre la existencia, sobre mi existencia, ¿no? Yo tomo conciencia de que esto va de mi vida, ¿no? Y de qué hago con ella, y de qué valor tiene mi existencia, ¿no? Y de qué impacto tiene, ¿no? Y de para qué estoy aquí o para quién estoy aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Con tanta frecuencia, ¿no? Tenemos una mirada tan reducida de la adolescencia, ¿no? Que no nos damos cuenta que tenemos filósofos con granos y con... Aunque parece que están, ¿no? Si están todo el día en Instagram haciendo tonterías, no, vamos a ver, no nos equivoquemos, ¿no? De verdad que creo que en todo adolescente interiormente hay mucho, ¿no? Hay mucha inquietud, ¿no? Saben lo que está en juego, saben que son personas que crecen en la vida adulta a asumir su propia existencia y tenerla que enfocar, ¿no? Entonces, eso está ahí, y en un niño con alta sensibilidad, muchísimo más, ¿no? Entonces, es muy importante darle espacio para poder exponer todo lo que lleva en su interioridad y para que pueda encontrar respuestas, ¿no? Para que se pueda tener grandes referentes, grandes maestros, grandes amistades, ¿no? Porque van a pedir mucho, van a exigir mucho a la vida, ¿no? Y es muy fácil que se perciban mucho más maduros que el resto, ¿no? Y que se sientan aún mucho más traicionados en la amistad o más desubicados con respecto a los otros, ¿no? Más diferentes, ¿no? Entonces ahí es donde un padre dice, bueno, a ver, ¿dónde yo pues puedo encontrar más contextos para mi hijo? Donde pueda encontrar personas con las que compartir la vida y la clave en la que él lo está viviendo, ¿no?
Un adolescente necesita, como todos, pero aún más en la adolescencia, buenos amigos, ¿no? Y a veces eso no lo encuentro, ¿no? En mi colegio, en mi centro educativo, y ahí es donde quizá un padre pues, que tiene esa responsabilidad de conocer muy bien a sus hijos, tiene que ir sabiendo dar oportunidades a cada uno de acuerdo a lo que necesita. En este caso, un adolescente necesita encontrar quienes conecten con cómo ellos están viviendo la vida y la existencia, ¿no? Y eso es posible porque los hay, y entonces, bueno, se trata de que pueda encontrar, ¿no? También esos compañeros de vida y de viaje, pero también esos referentes y esos maestros que siguen siendo los padres, pero que tiene que haber también otros adultos jóvenes que estén ahí en la vida del adolescente, siendo un referente, siendo un modelo, siendo también una oportunidad para poder, pues eso, ¿no? Hablar sobre la vida, ¿no? Y en cuanto a adolescentes, cada vez os encontráis más casos de adolescentes con temas de trastornos de lo que decíamos, de ansiedad y depresión o otros trastornos. ¿Cómo puede, o sea, debe ser algo muy cultural, porque si hace 20 o 30 años no había tantos, o no, a lo mejor no es tan cultural, sino que a lo mejor los padres ahora acuden más a las consultas porque están más concienciados. Y por otro lado, si es algo cultural, ¿cómo podemos, o sea, les estamos dando a lo mejor los padres una visión de lo que es la vida, de lo que es su futuro, de lo que son sus objetivos vitales equivocada, que les conduzca a eso? Bueno, en cuanto a las cuestiones que planteas, te vuelvo a responder que sí a las dos, porque ambas dos son así. Cierto que creo que algo ventajoso hoy en día es que está mucho más normalizada la petición de una ayuda, acudir a un psicólogo, acudir a una consulta, ¿no? Y eso hace pues que se acuda más, porque bueno, pues se ve que es un recurso valioso y está mucho más normalizado, ¿no? Y eso es muy bueno, y entonces eso es así, pero también podríamos decir, ¿no? que quizá la situación actual de pandemia, ¿no? Ha puesto de manifiesto quizá la debilidad que tenemos en general como sociedad y nuestra falta de recursos para afrontar la adversidad, ¿no? Somos generaciones que ya hemos nacido en esta cultura del bienestar y que por lo tanto, bueno, estudiamos la historia, pero no tanto como para tenerla tan presente e interiorizar, y parece que las películas de guerras, que todos los años sigue saliendo una película sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre la Guerra Civil Española, y que esos son, en mi caso, mis abuelos, en caso de las generaciones los bisabuelos, parece que fue hace muy lejano, ¿no? Que no nos tocó, ¿no? Entonces, claro que culturalmente influye, ¿no? Porque nuestra idea de lo que es una vida ideal, ¿no? Pues está, pues es una idea del éxito, del bienestar, ¿no? Que no es real del todo, ¿no? Que no es real, ¿no? Entonces, al final, creo que sí estamos abocados a una cierta frustración, ¿no? Porque esta vida Instagram que tienen, por ejemplo, ahora los adolescentes de hoy en día, no es una vida real, y eso al final es someterles o exponerles, pues sí, a una angustia, a una frustración mayor, ¿no? Entonces, esto sí que es importante tener en cuenta. Yo me acuerdo un día hablando con una más joven que adolescente, y hablando sobre su Instagram, el uso que hacía, y me decía, no, pero a mí no me afecta. Y yo le decía, claro que te afecta. Digo, sí, yo soy mucho más mayor que tú y espero que más madura también, y en teoría con la vida muy colocada. Y claro que después de ver el Instagram siempre pienso que el resto del mundo es infinitamente mejor que yo, maravilloso, han sabido enfocar muy bien su vida y yo no sé qué he hecho con la mía, ¿no? Y digo, y bueno, soy mucho más mayor, ¿cómo no te va a afectar a ti? Digo, porque a mí me afecta, ¿no? Entonces, esa es la clave, ¿no? Volvemos un poco, ¿no? Afectividad es valoración, ¿no? Cómo valora la vida en función del ideal que yo tengo, ¿no? Yo continuamente lo que me posiciona de vida es, ¿esto se ajusta a lo que yo espero de la vida o no? Es muy inconsciente, pero está ahí. En definitiva, que marca que yo me sienta bien o mal. Si mi vida es como yo creo que tiene que ser, ¿no? ¿Y eso cómo se forja? Pues al final, mucho culturalmente. ¿Cuál es la forma ideal de vida? ¿Cuáles las claves del éxito personal? ¿Quién es un adolescente estupendo? ¿No? Entonces, claro, yo me estoy midiendo con esos estándares de ideal y en función de eso valoro mi vida y me afecta mi vida y me genera o satisfacción, insatisfacción o frustración o ansiedad o angustia, ¿no? Entonces, con frecuencia están muy generalizados y es muy positivo estrategias de gestión emocional, ¿no? Vale, pues si yo tengo ansiedad, ¿cómo lo gestiono, ¿no? ¿Cómo puedo anticipar las situaciones de ansiedad para ver cómo las genero? Y está muy bien, y son recursos útiles y necesarios, pero insuficientes si no vamos a la raíz, ¿no? Entonces, ¿a mí qué me está provocando esta ansiedad? Porque al final me supera la vida cuando tengo que presentarme una selectividad, o creo que se me va la vida en la nota de selectividad,
Entonces, bueno, esa es un poco la clave, yo creo, o al menos, ¿no?, yo considero que tiene que ser más la clave de reflexión, ¿no? Claro, y entonces, claro, has comentado 2 veces el tema de las redes sociales ya, y yo no pensaba preguntarte nada de redes sociales, pero entiendo que a un niño con alta sensibilidad, evidentemente le afecta mucho más lo que ve en Instagram que a un niño que no, aunque a todos nos afecta, como bien has dicho, y yo la conclusión que sacaría de lo que te acabo de escuchar es mejor que no tengan redes sociales, porque es verdad que ese donde ponemos el foco de qué es lo que somos, qué es lo que queremos ser, en Instagram, aunque tú estés dando un mensaje como padre, como educador, como profesor, de una manera, bueno, no hablo solo de Instagram, sino de redes sociales en general o incluso series de televisión para adolescentes. El foco lo estamos poniendo en el éxito y en el triunfo y en la comodidad, en que todo esté perfecto y maravilloso y estemos muy guapos todos y al final ese es el mayor daño que les podemos hacer por mucho que nosotros queramos contar. Yo la conclusión que saco es mejor sin redes sociales, entonces, nada de nada, o porque, como tú decías también, no podemos, o sea, no es fácil gestionar cómo recibo eso, al final recibo lo que recibo y eso me cala. Claro, sí, pero a la vez somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? Y no podemos vivir aislados y como todo también tiene un bien. Bueno, hay que graduar mucho también las edades, ¿no? Es decir, que bueno, todo es muy opinable, particularmente yo soy defensora de que lleguen más tarde, ¿no? Sí. Porque creo que tienen un bien, un potencial, pero hay que tener la madurez para poderlo gestionar así, ¿no? Pero entonces, esa madurez que... Claro, hay que educarla. ¿Cuándo llega? Hay que educarla y llega además en cada hijo de manera distinta. Entonces, a veces es verdad que por eso es muy difícil en casa, ¿no? Porque no puede poner la norma. Pues el móvil en casa llega cuando se tienen, voy a decir algo como atípico, 14 años, pero yo creo que antes seguro no debe llegar, incluso más tarde, ¿no? Pero bueno, aquí ya podemos ya ser un tema muy polémico, ¿no? Pero claro, es que incluso hasta en esto no puede ser una norma, porque no cada hijo a lo mejor está igual a los 14 años, ¿no? Y eso es difícil a veces también de gestionar, ¿no? La clave es no tanto el poner ahí tal, sino el qué me toca a mí ir haciendo como padre para que cuando mi hijo tenga espacios de libertad, esos espacios de libertad los gestione bien, ¿no? En definitiva, las redes sociales, como el tiempo que están fuera de la casa y que no están con nosotros, son espacios de libertad donde son ellos con la realidad que tienen delante. Entonces, lo que nos toca sobre todo es dotarle de los recursos para que eso estén preparados, ¿no? Porque son hijos de su tiempo y van a ver redes sociales, va a haber móvil, internet sin filtro, con acceso a muchísimas cosas, con muchísimos tipos de series. Hoy no hay 2 rombos, un rombo, hoy se ve todo, de todo tipo, sin estar adaptado a las edades en sus contenidos. Por lo tanto, ¿de qué nos toca? Nos toca de dotar, ¿no? Entonces, eso se tiene que ir educando desde la infancia, de forma que cuando ya uno vaya teniendo cada vez más cotas y espacios de libertad, sepa manejarse ante la realidad que tiene delante, ¿no? Y si yo tengo un Instagram, puedo hacer un uso del Instagram, ¿no? Decíamos las personas altamente sensibles, ¿no? Es verdad que es un hecho que les va a afectar más. También, bueno, pues hay tantas personas altamente sensibles como personas hay, que decir que cada una en eso es diferente, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que la sobreestimulación les agota y pueden ser también personas que más fácilmente pueden decir, mira, no, apago el móvil, me agota, ¿no? Me agota porque me agota esta sobreestimulación, ¿no? Sí les hemos dado también esos recursos, esa madurez para saberse gestionar, ¿no? Entonces, pueden pasar efectivamente muchas cosas, pero también el hecho de que ellos en su propia gestión digan, esto es agotador y lo apago, ¿no? Entonces, las redes sociales tienen que llegar cuando estén preparados, pero sobre todo lo importante es tenemos que prepararles para ello, ¿no? Y tenemos que completar, enriquecer el mensaje cultural. Nosotros no nos podemos aislar de la sociedad en la que estamos, primero porque también tiene muchas cosas muy buenas, ¿no? y que hay mucho bien, ¿no? Pero también tenemos que ser muy conscientes de las carencias que hay en los mensajes, ¿no? Y por lo tanto, bueno, si yo veo que en todas las series de adolescentes el mensaje que le están dando a mis hijos es este, ¿no? Claro, yo no puedo, al final, ¿por qué? Porque mi hijo va a ir a casa de otro y la va a ver en casa de otro y yo no le puedo poner una burbuja, ni es adecuado ni es bueno, ¿no? Él va a ver estas series, ¿no? Pero también es mi responsabilidad que vea otra, que la vida tiene más que estas series, ¿no? Y que pueda verlo pues en otros ejemplos reales y va desde otras películas, otras series o quienes forman parte de nuestra vida familiar, ¿no? Quiénes son nuestros amigos, quién viene a casa a cenar, qué conversaciones tenemos, qué reflexiones, qué ejemplos de vida ven nuestros hijos, ¿no? Entonces, la responsabilidad de un padre es, en definitiva, es enseñar a un hijo a vivir. Entonces, yo le tengo que enseñar referentes y modelos de vida. Que los que las redes sociales o las series me dan son incompletos, sí.
¿Son dañinos en muchas ocasiones? Sí, pero a mí me toca, yo primero como padre, yo como madre, ser un ejemplo para mi hijo, pero también darles referentes y ejemplos de vida, ¿no? Y esta vez se nos olvida porque no nos damos cuenta que nosotros padres somos hijos de nuestro tiempo. Y nosotros somos hijos de la cultura del bienestar, ¿no? Y nosotros también, ¿no? Pues me acuerdo de una adolescente, ¿no? que veía un poquito como en el TED y decirme, claro, es que necesito como novedad, es que me aburre la vida, es que es muy rutinaria y tal. Y yo, claro, entonces luego pensaba un poquito en el esquema familiar. Una familia que si tú le preguntas sus ideales los tiene muy claros, pero la realidad es que su esquema de vida es un esquema de vida pues que buscan pues los viajes, cualquier tiempo libre, hacer algo, el que además lo que hacemos sea divertidísimo, en el que además sea novedoso. Y dices, claro, hay mucho trabajo en los padres, hay poco tiempo con los hijos, el tiempo que pasamos tiene que ser maravilloso y cada cual experiencia tiene que ser mejor que la anterior y que además lo conozcan todo. Claro, ¿qué modelo de felicidad yo le estoy enseñando a mis hijos? La felicidad es buscar experiencias nuevas, tienes que vivirlo todo, tiene que ser cada... Entonces, ese es el criterio de valor, volvemos a la afectividad, ¿no? ¿A qué le doy valor? Por lo tanto, mi hijo en cuanto está en la rutina diaria, me falta novedad, ¿no? Claro, dices, pues a lo mejor nos ha faltado pues estar un sábado en casa, ya está, cada uno a lo suyo y aburridos. Y luego nos hemos juntado tranquilamente, hemos jugado algo, pero luego hemos tenido espacios, pero no hemos, cada uno, y uno es aburrido, pues que gestione el aburrimiento y que aprenda a aburrirse y que vea qué hace con eso, ¿no? Y así aprendemos, ¿no? Insisto, a valorar, ¿no? Las cosas, ¿no? Y a descubrirlas. Y lo último que te quiero preguntar, que no me quiero quedar sin hacerlo, porque creo que está muy relacionado con la alta sensibilidad, aunque no lo sé, tú me lo dirás, es el tema del miedo, de cómo gestionar, siempre hablamos de cómo gestionar, ¿no? Pero conocer si los niños con alta sensibilidad son más miedosos. Lógicamente a mí me surge pensar que sí, y ese miedo, ¿cómo podemos encauzarlo? Ayudarles a pues, niños más pequeños a lo mejor les costará más dormir solos, o niños más mayores otras cosas, más de afectividad o de amistades o cosas así. ¿Y cuál sería un poco el análisis del tema del miedo con relación a la alta sensibilidad? Que así sería para otro programa específico. Una pregunta trampa al final. Tampoco, pero sí. Bueno, pues en todo momento, ¿no? En la afectividad, los padres estamos como en el medio, ¿no? Está la realidad, está mi hijo y yo estoy en medio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que mi hijo con alta sensibilidad puede que capte mucho más peligros que el resto, ¿no? Los perciba como mucho más posibles y reales y por lo tanto le genera una intensidad, una respuesta mucho más intensiva, ¿no? Y ahí estoy mediando continuamente, ¿no? Entonces estoy mediando y decirle, bueno, tú le ves con mucha intensidad, ¿no? Y insisto, hay que ayudarles a ver, bueno, pues por la sensibilidad que tienes, ¿no? Y eso no es que falsee la realidad, ¿no? Claro que es posible, ¿no? que haya un atentado, pero es poco probable, ¿no? ¿Pero es posible? Sí, pero es poco probable, ¿no? ¿Es posible que nos roben en casa? Sí, es posible, pero es poco probable, ¿no? Pero en todo momento hay que darle la clave de seguridad, ¿no? Porque al final no nos van a pasar cosas, sino, bueno, pero si nos pasan, ¿dónde está tu seguridad, ¿no? Tu seguridad está en que de verdad no va a pasar nada que no podamos afrontar y que tú puedas afrontar y que además nosotros estaremos y te ayudaremos a afrontar, ¿no? En definitiva es un poco el mensaje de un padre, ¿no? ¿A qué tenemos miedo en la vida? En definitiva es la pregunta, ¿no? ¿Qué nos puede pasar? ¿A qué tenemos miedo? Entonces, en realidad es decir, al fondo, decir, nada de lo que nos pueda pasar, realmente no vamos a poder no afrontarlo, ¿no? Entonces, y en ese afrontamiento, aunque pueda ser difícil o doloroso, siempre va a haber un aprendizaje, ¿no? Entonces, la raíz del miedo es esta, ¿no? Es hacer experimentar al niño que cualquier cosa que pueda pasar, la podemos afrontar. Y tú la puedes afrontar y nosotros te vamos a ayudar y enseñar a afrontarla, ¿no? Entonces, ese es como el mensaje de base, ¿no? Y darle estrategias para decir, ¿y a ti ahora qué te tranquilizaría, ¿no? Para tener esta seguridad, ¿no? Para tener esta certeza. Entonces, ir un poquito dando, bueno, pues esta clave, ¿no? De base, ¿no? Y dando eso en la circunstancia concreta, ¿no? Pues respuesta a lo que necesitaría para sentirse seguro, ¿no? Para que en ese entorno o en ese momento pueda estar seguro. Y a mí me gusta también incluso ponerles siempre un horizonte, ¿no? En decir, yo siempre les digo,
este miedo con la intensidad que sientes ahora, no te preocupes, que cuando cumplas, y además me lo vas a recordar, cuando soples la vela de los 7 años, ya no vas a tener tanto miedo. Y cuando la cumplas la vela de los 8 años, menos aún, porque vas a acabar a aprender más a vivir con miedo, no sin miedo, con el miedo, pero sabiendo que tú mandas, ¿no? Un poco, a mí como me dedico al tema de la afectividad, siempre la película de Inside Out me parece que es un recurso bueno, pero que falta un muñeco, que es el yo, ¿no? Entonces parece que las emociones son las que toman el mando. Y yo siempre digo, hay un muñeco que falta, que eres tú. Y el miedo parece que te está tomando el mando, pero no, cada vez tú vas a tomar el mando al miedo. Va a estar ahí, porque tiene que estar, porque tenemos que vivir con miedo. Probablemente a ti te va a pasar con más intensidad que al resto, y se lo vamos a explicar como todo lo demás que le pasa. Pero tú vas a aprender a que tú tienes el mando sobre el miedo, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Y cada vez mejor. Pues la sensibilidad como don ante todo. Eso. Y desde luego lo que planteas de poner el foco en lo importante y enseñarles a ellos también a hacerlo. La verdad es que como padres creo que es un reto el de los hijos con alta sensibilidad, pero también, pues eso, como dices, un don y una maravilla, y además que hagamos de ellos grandes hombres y mujeres del mañana. Así que muchísimas gracias, Ruth, con tu ayuda. Seguro que sí. Muchísimas gracias.